Estamos aquí con la Raiz. La Raiz Lucas. La Raiz Lucas, la capitana de la Real. Enhorabuena por el partido. ¿Y qué tal has visto el partido hoy? Pues primero, gracias. Segundo, felicitar al Valencia, porque me ha parecido un señor equipazo, no nos esperábamos esto. Es verdad que en la ida quizás merecimos algo más que un 1-0, pero en cómputos generales el Valencia aquí ha hecho un partidazo y no sé si me atrevo a decir que merecían pasar, pero ahí han andado. Es que en la Copa lo que tiene, que los dos equipos no pueden pasar, hasta haciendo, porque ha sido un partido muy bonito. Sí, el Valencia ha hecho su juego, tiene unas delanteras muy rápidas. La verdad es que si hubiesen metido cualquiera de las dos faltas que al final le han dado al larguero, hubiesen pasado eliminatoria, pero lo que tú has dicho, no pueden pasar dos equipos y el año pasado a nosotros nos tocó quedarnos en casita llorando y este año pues pasamos. Bien, pues enhorabuena. ¿Y qué les dices como esta entrevista la verán mucho los de el sentimiento Chirurdín, qué les dices a los aficionados? Pues que es imposible explicar con palabras y agradecerles todo lo que están haciendo por nosotras. Muy poca gente se mueve, pero esa poca gente la verdad es que animan más que si viniesen 1000 personas. Se acercan también a Zubieta, nos llevan en volandas y hoy mejor que nunca es agradecerles y desearles que vuelvan, no sé cuándo, pero que vuelvan a vernos. La temporada que viene será de un grupo único. Seguro que nos volveremos a ver aquí en Valencia, ¿eh? Seguro que sí, además el viaje es muy bueno, hemos estado fantásticamente bien aquí en Valencia, nos han cuidado de cine y quitando uno o dos que siempre hay en todos los públicos, la verdad es que tanto el campo, las instalaciones como vosotros, una gozada. Bien, pues nada, muchas gracias por atendernos. Vale, a vosotros.